que invertiste todo el año pasado 2019 en acciones, bonos, CDRs, plazo fijo, etc., ¿tenés que pagar impuesto a la renta financiera? Hoy te vas a enterar. Antes de pasar al tema planteado, te queremos comentar que este canal te brinda cursos y webinars con tecnología de punta, redactado por contadores y aplicado directamente a una empresa en particular en un nivel para principiantes y con material autodescargable como el que aquí se detalla, te facilitará la comprensión del curso en su conjunto para que vos lo puedas aplicar a tu análisis individual. Y para los participantes al webinar en vivo de opciones financieras, damos acceso a una aplicación sin cargo para crear una comunidad de inversores. Entendamos que una renta financiera es la utilidad que obtiene un individuo por poseer un activo financiero, que serían las acciones, valores representativos y certificados de depósitos de acciones, cuotas y participaciones sociales, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores. El impuesto cedular, comúnmente llamado impuesto a la renta financiera, es un tributo que pagan las personas humanas desde el 1 de enero del 2018, luego de ser introducido por la reforma impositiva del gobierno de Mauricio Macri, y que se declara anualmente junto con el impuesto a las ganancias, que este año vence entre el 27 y 29 de julio. Con la ley de solidaridad se establecieron exenciones para algunos instrumentos de inversión, pero por omisiones en el texto de la norma se generaron confusiones. ¿Qué se debe pagar y qué no en el impuesto a la renta financiera? Hoy te vas a enterar. Para facilitar la introducción en el tema, dividiremos a las rentas financieras en rendimientos, intereses, dividendos, etc., y en ganancias de capital. La diferencia entre el precio de venta y el precio de compra que surge de la venta del activo financiero. Como regla general, las rentas financieras califican de fuente argentina cuando el emisor del activo financiero es un argentino, y como renta de fuente extranjera en el resto de los casos. Los rendimientos de fuente argentina están grabados a la tasa del 5% si son en pesos o 15% si son en pesos ajustables o en moneda extranjera, quedando exceptuados los dividendos que están no grabados, pues están grabados en cabeza de las empresas que los distribuyen, o grabados al 7 o al 13% dependiendo del año en que se originó la ganancia que se distribuya, mientras que las ganancias de capital de fuente argentina están grabadas a la tasa del 5 o 15%, siguiendo la misma regla que la de los rendimientos, excepto las que se obtengan por compraventa de acciones que coticen en mercados o bolsas regulados por la Comisión Nacional de Valores, pues están exentos. La última reforma tributaria realizada por la Ley de Emergencia 27.541, en su artículo 32, derogó a partir del ejercicio fiscal 2020 dos artículos de la ley vigente 95 y 96 que habían sido incorporados hace tan solo 2 años atrás por la anterior reforma, Ley 27.430. Y vos sabés que la reforma modificó también el artículo 26 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, quedando nuevamente exentos los intereses obtenidos por plazos fijos, títulos de deuda, por obligaciones negociables, etc. Así las cosas, pues, para el ciclo fiscal 2019 quedarán exentos los intereses de los plazos fijos en pesos sin cláusula de ajuste, pues el artículo 33 estipuló una exención sin fecha, y como entró en vigencia desde su publicación el 23 de diciembre pasado, y al tratarse de un impuesto de ejercicio anual, el cambio aplicó para todos los ingresos del año, exención que está en concordancia con lo previsto en el artículo 5 del Código Civil y Comercial, que prevé que las leyes rigen después del 8º día de su publicación oficial o desde el día que ellas determinen. Por ello, en este caso particular, como la Ley 27.541 dice que entra a regir desde el día de su publicación en el boletín oficial, la misma rige
Desde esa fecha, finalmente el 22 de mayo el fisco se promulgó en el acto de espacios de diálogo con las cámaras empresariales, donde deja en claro la exención de los intereses de los plazos fijos no ajustables para el periodo fiscal 2019 con vencimiento del 27 al 29 de julio próximos. Por último, te dejo una perlita por si te llega a visitar algún inspector de la AFIP que quiere cobrarte el impuesto sobre los intereses en pesos de un plazo fijo sin cláusula de ajuste, y vos vas a tener que decirle que como el artículo 33 de la ley 27.541 no prevé expresamente una vigencia concreta, como sí otros artículos del cuerpo de esta ley, por ende deberá aplicarse el artículo 87 de la misma ley de rito, que dice expresamente: la presente ley comenzará a regir a partir del día de su publicación en el boletín oficial, afirmando con toda autoridad. La misma rige desde el 23 del 12 del 2019, mientras que para el periodo fiscal 2020 con vencimiento en el 2021 quedarán exentos también los ingresos por compraventa de títulos públicos, bonos, obligaciones negociables y cuotas partes de fondos comunes de inversión que se hayan operado en pesos y según se desprende del artículo mencionado. ¿Y qué pasa con las demás inversiones? Es importante mencionar que el decreto reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias, sancionado el 27 de diciembre del 2018, amplió el concepto de demás valores que se encuentran alcanzados por el tributo. A estos fines, el anterior decreto reglamentario esbozaba que a los efectos previstos en la ley y en el decreto deberán entenderse por demás valores exclusivamente aquellos valores negociables emitidos o agrupados en series susceptibles de ser comercializados en bolsas o mercados. Por lo tanto, en la anterior redacción debía cumplirse con las siguientes características para encuadrar en el concepto de demás valores. Eran valores susceptibles de negociación, emitidos o agrupados en series y susceptibles de ser comercializados en bolsas o mercados. Ahora, y con la nueva redacción del artículo 8.1 del decreto, el concepto se amplía para incluir una extensa gama de valores que antes, bajo la definición anterior, no necesariamente encuadraban en el concepto de demás valores. Del decreto 2334, modificatorio al reglamento de la Ley de Impuesto a las Ganancias, dispone que la exención de la utilidad de la venta de activos financieros que coticen en bolsas o mercados previstas en el inciso W del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, solo en la medida en que se realicen en bolsas o mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores. Esto es, si una persona humana residente en el país vende acciones de una sociedad que cotiza en una bolsa extranjera, como el Nasdaq o en Tokio, está operando con un papel que se transa en una bolsa, por lo cual podría interpretarse que su utilidad está exenta para la ley. Pero, como no es un mercado regido por la Comisión Nacional de Valores, para el decreto reglamentario estaría gravado en el impuesto. Esto es, el decreto reglamentario avanza ilegalmente por sobre la Ley de Impuesto a las Ganancias. Del mismo modo sucedería en la venta directa sin participación de agentes de bolsa, por ejemplo, entre dos amigos, de acciones que cotizan en el Merval, pagando la operación en forma bancarizada y solicitándole al agente de bolsa del vendedor que transfiera las acciones al del adquirente. Según el decreto reglamentario, estaría gravada por no hacerse en el mercado. ¿Y qué sucede con los ADR? Un ADR, American Depositary Receipt, por ejemplo, de YPF, es un certificado accionario normalmente emitido por un banco del exterior, cuyo activo subyacente son acciones que cotizan en el Merval. El valor del ADR depende del valor de cotización en dólares de la acción subyacente en el país. Si se obtienen utilidades en la compraventa de acciones del mercado local de YPF, la utilidad estaría exenta según el artículo 20, inciso W de la Ley de Impuesto a las Ganancias ya antedicho. Pero si la persona humana
compra y vende ADR. Según el decreto reglamentario, debería tributar impuestos sobre la base del mencionado exceso reglamentario, lo que es al menos criticable e inentendible. Como conclusión, los ADR, certificados de depósitos de acciones argentinas que cotizan en mercados internacionales, y transferencias de ADR a acciones argentinas, están alcanzados con la alícuota del 15%. Mientras que los CDRs pagan impuesto a la renta financiera, muchos afirman que están exentos, pues se encuadra como compraventa de acciones que operan en mercados o bolsas regulados por la Comisión Nacional de Valores. Pero hay que hacer la siguiente distinción. Se asimilaría a una acción o título de deuda del exterior, por lo que el dividendo o interés estaría grabado. Pero el resultado por venta solo estaría exento en caso de que vos, inversor, no seas habitualista. Pasemos ahora al caso de los derivados. Y en lo relativo al concepto de más valores, el decreto reglamentario agregó un último párrafo al artículo 8.1, resolviendo uno de los aspectos que la profesión dudaba en cuanto a su encuadre, por cuanto se indicó que no quedan comprendidos dentro de este concepto de demás valores los contratos de futuros, los contratos de opciones y los contratos de derivados en general que se registren conforme la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores. Por lo tanto, los contratos de derivados que se registren pertinentemente no quedarán sujetos al impuesto cedular aplicable a la renta financiera, sino al impuesto progresivo y personal, siendo una ganancia de segunda categoría que debe tributar por la escala del artículo 90 de la Ley del Impuesto a las Ganancias y no por el impuesto cedular, concluyendo que si invertiste en plazos fijos con cláusula de ajuste e hiciste inversiones en dólares como las que aquí se detallan, incluyendo los ADRs y CDRs, si superaste el mínimo no imponible, vas a tener que pagar. Si te quedó alguna duda, no te preocupes, suscribila en comentarios y si te gustó el video, dale like. Visita el temario del curso que es fijo en primer comentario y en la descripción.